Ay, pero empezamos mal. Empezamos mal. ¿Cómo es posible, Maribel, que tú me digas que si no había más nombre? No, se gastaron, Maribel. No, lo que pasa es que tus papás te querían tanto. No, pero te querían a mí, todos los nombres, a a mí, ti, a a tu mi hermana, mi amor. que todos los Soy nombres la de las Mercedes la familia. Carolina Luna Rodríguez. ¿Y la mi otra? hermana Mirna Isabel Josefina Luna Si Rodríguez. los padres supieran las complicaciones que le hacen a los hijos y luego lo que pasa en Eso los no procesos cabía. de las pensiones, de las herencias, de la todo, de cédula, la de cédula, todos los de los documentos. títulos Dime una universitarios. cosa, todo. Maribel, es la doctora Maribel Reyes. Ex Maribel. Maribel, sí, pero tengo que decir quién tú eres. Okay, De Maribel. cariño, así, que estamos Mira, confianza. Maribel. ¿Esos cuartos se pierden? No, están ahí esperando hacia algún día. ¿Prescribe o no? No prescribe. Ese derecho no prescribe. Bueno, depende. Depende de la edad, porque por ejemplo, cuando hay menores de por medio, el dinero del menor está esperando que Cumpla la mayoría de que edad. cumpla la mayoría de edad. Cuando tú eres mayor de edad se supone, sobre todo cuando son pensiones del Estado. Cuando son pensiones del Estado tiene una prescripción, porque se supone que el Estado tiene un tiempo para hacerse cargo de esa persona, que el superviviente, que vamos a ser responsables para cuidar de ese menor y de esa pensión que le tocaba, y las pensiones generalmente se otorgan por un tiempo. Ahora bien, cuando son pensiones de fondos privados, ¿qué es lo que ha pasado con las pensiones en República Dominicana? República Dominicana, con la ley que tenemos todas las famosas AFP, nosotros, la mayoría, incluso muchas instituciones públicas tienen AFP, que son fondos privados. Entonces, o que sean privatizados, aunque han ido a fondos públicos, o sea, han hecho inversiones en empresas públicas del Estado. Entonces, son dos regímenes totalmente diferentes. Una son las pensiones y jubilaciones del Estado, que tienen un régimen para los pensionados por ejemplo, la policía, los guardias, todo. Otro es el régimen magisterial, que también tiene un régimen diferente. Eso ya el Ministerio Público y sí, demás. que va. Los fiscales, los jueces. Los fiscales, los jueces, los profesores, procuradores. o sea, el régimen magisterial tiene uno. Y luego están venga gente, venga pueblo. Después estamos todos el mundo que está en El las bojote. AFP, que son todo los empleados públicos. Entonces, cada empleado público y empleado privado ha elegido unas AFP que han sido diferentes, y todos sabemos los nombres, y no le voy a hacer publicidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mari. A ninguna de ellas. Entonces, que esperemos que sigan bien. Claro. Y no pase lo que ha pasado en Chile, que nosotros somos una copia. Que sus cuartos se perdieron. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos un Pero régimen... antes que nada, no se indexa. No. O sea, lo que es, sin indexación. No. O sea, que si es $1 millón de pesos, y este $1 millón de pesos en 3 años no le van a valer $1 millón de pesos, pero es el mismo $1 millón de pesos. Exacto, no es acumulativo. No hay indexación. No hay indexación. No hay indexación. Lo único es que muchas veces tú ves que dice, bueno, ahora es más rentable que su inversión la estábamos haciendo en la industria azucarera. Pues no, ahora es más rentable a la industria del petróleo, que no Sí, es el pero yo caso no estoy hablando de la República mía, yo estoy Dominicana. hablando de la de un difunto. ¿Cómo Sí, cobro por la del ejemplo. difunto? No, la del difunto va a ser esa, y usted cuando vaya va a hacer eso. ¿Qué pasa? Una cosa que muchas veces se ha confundido es la pensión contra una herencia, por ejemplo, que usted tenga una deuda del Estado, que son dos cosas diferentes. Si usted tiene una deuda de ese difunto del Estado, eso sí se indexa. O sea, eso va a ir creciendo. Si el Estado no le paga a usted, eso es muchas veces, yo digo, bueno, pues no importa, es una inversión que usted tiene ahí. Ahora bien, ¿quién la va a cobrar? Lo van a cobrar posiblemente su nieto. ¿Por qué? Porque si el proceso, que muchas veces dura un tiempo, y eso sí yo lo vi cuando estaba en la jurisdicción, que tenía un recorrido, y yo recuerdo que tuve un caso que a mí me decían, pero es que tú no conoces a esas personas. Y yo decía, señores, que cuando yo cogí el caso en la mano, era desde la época de Trujillo, una familia estaba reclamando
que ellos vendieron Desde los Trujillo. terrenos, sí, desde Trujillo. Ellos habían vendido los terrenos donde estuvo en su momento la industria de aluminio de Trujillo, la fábrica. Y ellos se expropiaron los terrenos, se puso la fábrica, imagínense que ya eso no existe, y ellos siempre reclaman, y efectivamente se les decía que le pagaran. Fueron a la Suprema Corte, que ahí duraron como 20 años. En su momento, al final, tuvieron que llegar al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, cuando llegó, dijo, miren, vamos a sacar todos estos casos que la Suprema tenía ahí como 20 años. Cogiendo polvo. Vamos a intentar salir de todo eso. Cuando lo tomamos, yo digo, ¿pero qué es esto? Cuando lo reviso, veo y digo, efectivamente, esta persona son una herencia que había que pagarle. Ellos tuvieron siempre ganancia de causa, no es que se le negó ningún derecho. Lo único es que ellos tenían que traer unos documentos que se le estaban pidiendo, las actas de nacimiento, había fallecido ya el heredero primero, tenía que traer las actas de nacimiento de todos los hijos. Luego había muerto un hijo, entonces tenían que traer las actas de nacimiento de los herederos de ese hijo, legalizadas. O sea que es complejo. Es complejo, sobre todo si hay una muerte de uno de los herederos. Entonces, pero al final decíamos, esto que pasa de aquí, después que usted tiene una sentencia definitiva de que ya usted tiene una herencia y le debe el Estado, pues eso tiene que ir al Ministerio de Hacienda, y ese Ministerio de Hacienda no dice, yo te voy a pagar. El Ministerio de Hacienda dice, perfecto, esta es una deuda que tiene el Estado. Entonces, esa deuda que tiene el Estado, yo tengo que ver que ahora me lo mandó el Tribunal Constitucional en el 2025, yo tengo que asegurarme que en el presupuesto del año 2026 yo contemple esos fondos. Que estos fondos de esta deuda que tengo que pagarla, aunque sea del año 1930, yo tengo que contemplarla en mi presupuesto del año 2026. Ahora bien, como posiblemente el año 2026 ya lo elaboramos, en el 2025, ya ahora en esta fecha, ya está prácticamente elaborado, se está trabajando el presupuesto, se están trabajando posiblemente las deudas que estaban contempladas en el 2024-2023. Posiblemente una persona que vaya con una deuda del Estado ahora mismo que tenga una sentencia, tiene que esperar otro año. Tenga que esperar a 2027 para que se incluya. No es que no se le vaya a pagar, pero hay que esperar hay una cosa. Ahora bien, se va a indexar porque no se le va a pagar al tiempo de sino cuando le pague. Mira, Maribel, el tiempo se nos reduce y esto es bastante complejo. Pero yo quiero hacer una observación. Y es que, por ejemplo, nosotros que estamos en estos menesteres de comunicación pública, nos encontramos con mucha gente que nos dice, sí, yo te voy a decir tal cosa, pero no me menciones. No, mi amor, te tengo que mencionar. ¿A qué me refiero con esto? A que yo no le quiero dar el seguimiento, yo me canso. El sistema está diseñado de alguna forma para que tus intereses, que tú los pierdas. Que ya tú suelta eso, olvídate de eso. Ahora, la verdad es que tanto la Dirección de Jubilaciones y Pensiones se ha limitado la burocracia de cómo se solicitaba. Ahora bien, no es lo mismo, por ejemplo, una solicitud de una pensión de una persona que está viva, que está solicitando su pensión por vejez o por retiro normal, a una pensión por supervivencia. No es lo mismo una persona casada que una persona por supervivencia de una pareja casada por matrimonio legal o a una persona de un concubinato. A una persona de una casada le van a pedir el acta de matrimonio, la defunción, la acta de defunción, menores de edad se incluyen y más nada. Y una fotocopia de la cédula y luego una foto 2x2. Eso le van a pedir a la persona del matrimonio. Ahora bien, si es de un concubinato, usted tiene que probarme que usted tiene un concubinato, porque y hay que registrar la unión libre, ¿no? Y hay que registrarla por el Ministerio Público, eso es la unión libre. Pero no solamente eso, es que hemos tenido casos, y yo tuve un caso donde teníamos 2 señoras diciendo que eran la concubina, y las 2 señoras tenían hijos. ¿Y cómo tú sabes cuál es la primera y cuál es la segunda? No, mi amor, sencillo, compruebo. Porque la que es concubina y la que es la primera, no. Las 2 son concubinas con derecho y la adoran de un militar, la adoran concubina.
Por eso es que te digo, Entonces, ¿cómo íbamos a probar que la dos? Pues teníamos que probar cuál era la concubina principal. ¿Cuál era la cero? Hay una concubina principal. Tenías que haberlo. Soy la luna, la cero. Entonces los derechos son para esa concubina principal, no para la segunda. Y la otra queda seca. No, mi amor, no. Por ley, no le corresponde, o sea. Tenía que haber una concubina principal. Y entonces la secundaria secundaria no tiene licenciada, derecho. o sea que no podíamos... La concubina, porque los hijos sí. Los hijos sí, pero la concubina no podíamos decir moché por la mitad, 50 y 50. No sé, no creo que ya hayan sido tan democráticas. Bueno, mi amor, no son democráticas cuando están casados, dime tú. Entonces, no son democráticas hubo un cuando están problema casadas. y fue por... La verdad es que luego que lo vimos, eran por semanas, o sea, para no decir meses, la diferencia entre documentos de probar. O sea, de probar de que el señor estuvo en el puesto designado, en uno de los puestos, uno era frontera, otro era en otro destacamento, y la diferencia eran meses de destino, luego meses de diferencia en un embarazo y en otro. O sea, te digo, o sea, era una... Casi nada. Era un señor militar dominicano. Pero luego al final, la señora, que a mí la verdad es un caso que me rompe el alma, porque la señora decía que la que tenía el embarazo de más vejez y demás, no necesariamente era la que había tenido más tiempo con el señor. Entonces... ¿Qué tú haces con eso? Lo que la ley te faculta. Tú no puedes hacer nada, o sea, tú te quedas como que tú dices, ¿qué yo hago, señora? Y ahí o sea, su esposo era muy malo, o sea, una cosa es la justicia y otra cosa es lo que manda la ley. La ley me manda esto, no tengo más herramientas. Y no es justo. Gracias, Maribel, pero mira, tienes que volver porque esto es sumamente interesante. Esto es sumamente interesante. Y nos quedan muchísimas cosas pendientes. Claro. No, ese mismo tema lo vamos a tomar. Sí, pero tiene que venir temprano. Bueno, gente, nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Antes de despedirnos, y pedirles que se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Las mujeres no tenemos ahí abajo. Las mujeres tenemos una vulva. Las mujeres tenemos una vagina. No tenemos ahí abajo.